Muy buenos días, queridos hermanos. Nuestro amado y buen Señor les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más encontrarnos en estas mañanas de oración. El tema que estaremos tratando el día de hoy y el día de mañana será las tres resurrecciones hechas por Jesús, parte número 4 y parte número 5. Si el Señor lo permite, a partir del día jueves iniciaremos una nueva enseñanza. Voy a invitarle a usted, querido hermano, para que me acompañe a los siguientes textos bíblicos. Juan capítulo 11, versículo 1. Juan capítulo 11, versículo 1. Y Juan capítulo 11, versículo del 41 al 44. Entonces, hermanos, vamos a leer en primer lugar Juan 11:1. Dice la palabra del Señor: entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Juan capítulo 11, versículo del 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hermanos amados, oremos. Amado y buen Señor, es para nosotros en esta mañana un gusto una vez más venir delante de ti, Señor. Venir ante tu presencia para agradecerte lo bueno, lo fiel que tú has sido con nosotros. En esta mañana, Señor, nos acercamos a través de este medio de gracia, este medio corporativo, junto con mis hermanos para orar, para exaltarte a ti, Señor. Ese es y siempre será nuestro objetivo: exaltar el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Padre, y debemos comprender que así ha sido, para que como tus discípulos oremos para que tú puedas resucitar a aquellos que están muertos espiritualmente. Pedimos a ti, Señor, que nos des la sabiduría y la gracia, y oramos, Señor, por aquellos hermanos que tienen dificultades, que tienen problemas, para que les ayudes. Amado Espíritu Santo, asístenos. Te lo pedimos y oramos para que esta semana sea una semana de bendición. Amén. Hermanos amados, estamos entonces viendo cómo nuestro Señor Jesús levantó de la muerte, es decir, resucitó a tres personas de diferentes familias, de diferentes edades, de diferentes pensamientos. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, vemos que al Señor no le interesó esto. Sencillamente los resucitó para que el nombre de su Padre fuera glorificado. Hemos visto las primeras dos resurrecciones y quiero que usted me permita recordarlas. En primer lugar, Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Esto lo vimos en Lucas capítulo 7, versículo del 11 al 15. Como punto número 2, Jesús resucitó la hija de Jairo, el principal en la sinagoga. Y vimos, aparte de esto, en Lucas 8, del versículo 41 al 42.
Hoy continuaremos viendo la tercera resurrección de Cristo y esta será la primera parte, ya que el día de mañana nuevamente nos encontraremos para finalizar y a partir del jueves, Dios mediante, y por 2 semanas estaremos dando una nueva enseñanza. No olvidemos que la resurrección de los muertos hace parte de nuestras doctrinas o nuestras enseñanzas o nuestros fundamentos importantes, hermanos. Vamos a ver entonces, Jesús resucitó a Lázaro, su amigo. Y vamos a ir a Juan 11, del 41 al 44. Voy a esperar que usted lo tenga. Juan capítulo 11, del 41 al 44. Dice la palabra del Señor: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Este sermón, hermanos, contiene 3 partes. La primera, aspectos importantes de la vida de Lázaro. La segunda, la actitud de María y de Marta. Y el día de mañana estaremos viendo lo que hizo Jesús por su amigo. Entonces, hermanos, iniciemos por el primer punto, aspectos importantes de la vida de Lázaro. Dice la palabra del Señor, hermanos, para ver el primer punto, en Juan capítulo 11, versículo del 1 al 3. Entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro, y este es el primer punto como aspecto importante, Lázaro era discípulo de Jesús y vivía con sus hermanas. La Biblia no habla de su esposa. Por esto es probable que Lázaro fuera soltero o viudo. Entonces, el primer aspecto, hermanos, es que Lázaro era un discípulo de Jesús. Aparte de ser el amigo, residía con sus hermanas. Lo segundo que vemos en el texto es que Lázaro estaba muy enfermo, pero murió. En Juan 11, versículo 1 y en Juan 11, versículo 3 lo leímos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan 11, del versículo 11 al 14 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Este verbo dormir significa que Lázaro ya había muerto. Mas voy para despertarles, dijo el Señor. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Entonces, hermanos, aunque Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, él murió. Este es otro aspecto importante de la vida de Lázaro. Número 3, Lázaro tenía una estrecha relación con Jesús.
era un íntimo amigo de Jesús. Y conforme a la Biblia, Jesús le amaba mucho. La Biblia dice que lo amaba. Usted puede verlo en Juan 11:3, en Juan 11:5 y en Juan 11:36. Este amor era un amor verdadero. La palabra en griego para el amor que el Señor tenía sobre Lázaro es la palabra fileo. Y esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para dar a entender la respuesta humana a algo que se ha encontrado muy agradable. O también se le conoce como amor fraternal. El amor que tenía Cristo por Lázaro era un amor fileo, un amor estrecho, hermanos. Otro aspecto importante es que su cuerpo hacía 4 días que estaba en la tumba. Y usted lo puede ver en Juan, capítulo 11, versículo 17 y versículo 19. Otro aspecto muy importante, hermanos, es que Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo, que también era su amigo. En Juan 11, verso 43 y 44, usted lo puede ver. Otro aspecto, hermanos, era que Lázaro solo fue mencionado por el apóstol Juan. Y esto es importante, porque vemos que Juan fue el único que pudo narrar gloriosamente esta resurrección de Lázaro. Otro aspecto importante es que después de que el Señor resucita a Lázaro, este hombre, en el capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, usted lo puede ver, dice que se sentó a la mesa con Jesús en casa de Simón. Vamos a leerlo. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien, perdóneme, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, hermanos, notemos que el Señor resucitó a Lázaro en el capítulo 11 y en el capítulo 12 vemos a Lázaro sentado con Jesús mientras Marta servía. Y lo último, hermanos, por la resurrección de Lázaro, muchos judíos creyeron en Jesús. Y quiero hacer aquí un paréntesis grande. A los bautistas particulares se nos ha tildado de personas que no creemos en la resurrección, en los milagros, perdóname, en los milagros. Realmente nosotros, y debemos, hermanos, aclarar, nosotros creemos firmemente en los milagros. Lo que no creemos es que el hombre pueda desarrollar un milagro en otra persona. Eso es lo que no creemos. Pero creemos con toda firmeza que el Señor en este tiempo puede hacer milagros. Entonces, mire que por la resurrección de Lázaro, muchos judíos creyeron en el Señor. Y usted lo puede ver en Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Entonces, hermanos, estos aspectos importantes de Lázaro nos llevan a entender un poquito el contexto de quién era Lázaro, qué hacía Lázaro y por qué el Señor le resucitó. Ahora vamos a mirar, hermanos, como punto número 2, la actitud de Marta y de María. En primer lugar, Marta y María le enviaron un mensaje a Jesús para que él viniera. En Juan 11:3, usted lo puede ver, ya lo leímos. Probablemente Jesús estaba muy cerca de allí, al otro lado de Jordán. ¿Y usted dónde lo puede ver? ¿O dónde lo encuentra? En Juan 10:40. Mire lo que dice.
y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. Entonces notemos que la actitud de Marta y de María, en primer lugar, fue enviar a alguien para decirle a Jesús que viniera. En segundo lugar, estas mujeres estaban resignadas ya que su hermano había muerto. En Juan 11:19 dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Permítame preguntarle, hermano y hermana, ¿será que como cristianos nuestra actitud en medio de una situación tan difícil como esta es resignarnos? Pues la respuesta es no, hermanos. Quiero decirle que el Señor es soberano y el Señor tiene todo bajo control. Necesitamos ser consolados por los hermanos, por supuesto, pero debemos recordar que nuestra fe debe estar puesta siempre en el Señor. Estas mujeres estaban resignadas a ver a su hermano muerto. Por eso la Biblia enseña que a su casa vinieron judíos a consolarlas por la muerte de su hermano. Pero nuestra actitud, hermano, no es resignarnos frente a los problemas, frente a las dificultades o a las crisis. Debemos avanzar en el Señor, ya que el Señor, en su soberanía, vuelvo y repito, permite las cosas con un propósito. Lo tercero que podemos ver en el texto de Juan capítulo 11 es que tanto Marta como María le reclamaron a Jesús por no venir a tiempo. Ahora, es muy posible que este reclamo lo hubiesen hecho porque Jesús, en primer lugar, era amigo de la familia, era amigo de Marta, amigo de María, y por supuesto era un amigo íntimo de Lázaro. Y por eso ellas le reclamaron a Jesús. Pero este reclamaron a Jesús no habla de una reclamación injusta, sino una reclamación de por qué no llegaste a tiempo. Posiblemente las dos estaban de acuerdo en cuanto a su reclamo al Señor. Pero mire la pregunta o las dos preguntas que voy a hacer, hermanos. ¿Usted puede reclamarle al Señor algo? La respuesta es sí, siempre y cuando lo haga con un corazón humilde, ya que Él es nuestro Padre. Ahora, cuando yo digo reclamar, vuelvo y repito, no estoy diciendo exigirle al Señor que haga algo. ¿Sí? Esta palabra reclamar lo coloco allí como yo puedo preguntarle a mi Señor. Es lícito. Hay personas que dicen, no le pregunta al Señor, simplemente confía en su voluntad. Pero hermanos, pensemos en esto. Entendiendo que el Señor es soberano, fiel, justo, entendiendo que Él hace como Él quiere, y eso lo tenemos muy claro, también debemos entender que Él es nuestro Padre. Y como Él es nuestro Padre, podemos preguntarle al Señor sin temor, y Él no nos va a agarrar con una vara. No, hermanos. Ahora, cuando nosotros preguntemos algo al Señor, podemos ir con un corazón humilde. Miren lo que hizo María, y en Juan 11:32 claramente vemos que esta mujer, cuando fue ante el Señor, como le decía anteriormente, fue con humildad. Fue a preguntar a Dios con humildad, al Señor Jesucristo, discúlpeme, con humildad. Juan 11:32, mire lo que dice. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Esta mujer se postró ante su Señor. Marta fue todo lo contrario, hermanos. Fue y le reclamó a Jesús. Entonces usted puede ver la diferencia entre Marta y María. Entonces, hermanos, la segunda pregunta que debo hacer es esta. ¿El Señor está obligado a sanar a todos? Y la respuesta, hermano, es no. Porque el Señor es soberano, el Señor hace como Él quiera y nadie
tiene derecho a exigirle o a decirle lo que él debe hacer. Entonces, hermanos, debemos ir ante el Señor en humildad, como lo fue María, y no como lo hizo Marta. Miremos, hermanos queridos, otra actitud de Marta y María. Marta y María, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, pusieron su confianza en Él, en el Señor. En Juan 11:27 vemos que en este versículo hay 4 declaraciones o 4 verdades valiosas y poderosas. Permítanme leer una vez más Juan 11:27. Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La primera declaración que vemos allí es esta: yo he creído. Esto significa que tanto Marta como María tenían confianza en Él. Ellas creían en Él. La segunda declaración: que tú eres el Cristo. Que tú eres el Cristo, o esta declaración, podemos ver allí el título Cristo, que significa ungido, lo mismo que la palabra hebrea Mesías, que señala que este Jesucristo en particular es el ungido de Dios. La tercera palabra que encontramos en el texto es el Hijo de Dios. Y vemos que efectivamente en muchas ocasiones se nos muestra que Jesús era el Hijo de Dios. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos decir: somos o pertenecemos a la familia de Dios. Pero el título Hijo de Dios es solamente dado para Cristo, ya que Él es un Hijo real y verdadero, ya que Él fue engendrado por el Padre, y nosotros somos hijos adoptados. Por eso hacemos parte de los hijos de Dios en todo el mundo. Y la cuarta declaración que dice ahí en el texto es esta: que has venido al mundo. Tanto Marta como María sabían que el Señor no era de este mundo, porque había venido con un propósito. Y el propósito usted lo puede encontrar en Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miremos, hermanos, la cuarta actitud: vinieron a Él. Juan 11 del 21 y Juan 11:29 podemos ver cómo estas mujeres vinieron a Jesús. Él mismo les dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y nótese que Marta y María vinieron a Él. Finalmente, hermanos, y la última actitud que vamos a ver en esta mañana es que María, no Marta, sino María, con esa actitud tan maravillosa de humildad, vino ante el Señor y se postró. Pero no solamente se postró, sino que lloró. Y también, hermano, podemos ver en ella humildad. Juan 11, 32 y 33. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Entonces Jesús, al verla llorando y a ver los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hermano, permítame decir esto, y hermana, María hizo lo mismo que Jairo: ir ante el Señor en humildad. Podemos estar en una situación muy difícil, hermanos. Podemos tener una crisis económica, familiar, la que usted quiera. Hermanos, debemos tener la misma actitud de María.
Debemos tener la misma actitud de Jairo. ¿Cuál? Ir ante el Señor en humildad o con humildad. Postrarnos delante del Señor con lágrimas. Decirle al Señor lo que realmente hay en nuestro corazón. Recuerde, Dios nos ha otorgado por gracia unos medios, tanto privados como públicos, para que nosotros nos acerquemos al Señor. En este caso, estoy hablando de los medios privados de gracia, los cuales usted y yo podemos acceder, ya que amamos al Señor. Usted puede entrar en un cuarto que sea solamente suyo, privado, en un baño, en algún lugar, en su empresa, y usted pueda ir ante el Señor, hermano y hermana, y agradecerle a Cristo. Aunque Marta era más carnal, creía en el Señor. Mientras que cuando se habla en la Biblia de María, su hermana, se habla de una mujer fiel y humilde a su Señor. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, y el día de mañana continuaremos. Como conclusión final, no importa la circunstancia, no importa la dificultad, no importa el problema más grande que podamos estar viviendo. Recuerde, el Señor lo sabe todo y el Señor siempre estará en su trono glorioso para escucharnos. Y número 2, no olvide que usted y yo hemos sido llamados por el Señor a orar para que sea Él, por medio de nuestra predicación, que otros que estaban muertos como nosotros los tuvimos en un momento, también puedan resucitar. Y la cita bíblica que quiero dejarle en su corazón es esta, hermanos. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Permítame repetirla una vez más. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Oremos, hermanos. Amado y buen Señor, en esta mañana quiero agradecerte por todas las cosas que tú has venido haciendo con mis hermanos. Señor amado, gracias porque has venido bendiciendo de una manera tan maravillosa a mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú has visto la humildad, porque tú has visto, Señor, cómo ellos han creído en ti, cómo ellos, Señor, te aman y te adoran. Señor, en medio de la tristeza que puedan un día haber vivido, de las dificultades, solamente por el hecho de haber creído en ti, tú sigues en ellos haciendo milagros. Gracias, Señor, porque yo puedo ver cómo tu amor, cómo tu gracia, cómo tu misericordia, Señor, ha venido levantando a cada uno de ellos, Señor. Gracias. En verdad, alabo tu nombre, Señor. Y hoy vengo ante ti humildemente pidiéndote, Señor, que sigas ayudando, que sigas fortaleciendo, que sigas levantando la vida de mis hermanos, que sigas sorprendiéndolos, Padre, como hasta aquí tú lo has hecho. Quiero darte gracias, Dios, en esta mañana, porque nos has dado el privilegio de predicar este evangelio santo, claro, puro y fiel. Permite, Señor, que nuestros hermanos, que nuestros familiares puedan conocer a Cristo. Un día, Señor, así como tú nos llamaste de la muerte y nos resucitaste, también un día ellos puedan ser resucitados. Señor, ayúdanos en esta mañana a tener la actitud de María, una mujer que cada vez que te veía se postraba y servía, Padre. Ayúdanos, Señor. Permítenos ser fieles en todas las cosas. No necesitamos, Señor, muchas riquezas.
Necesitamos solamente depender de ti. Y si nuestra dependencia está en ti, tú harás conforme a tu voluntad. Amado Dios, quiero orar por los hermanos que en esta mañana están conectados y por aquellos que escucharán posiblemente un día esta enseñanza. Quiero pedirte, Señor, que les ayudes en sus dificultades y que les sigas bendiciendo a aquellos que han sido fieles, Señor. Padre, quiero darte gracias por la Iglesia Comunidad Cristiana Lugar de Gracia. Señor, he podido ver cómo tú, Señor, te has manifestado, cómo tú te manifiestas en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que han venido, Señor, con esa fidelidad tan gloriosa. Quiero pedirte que les continúes bendiciendo más. Ayuda a cada uno de ellos. Oro también por los hermanos que nos acompañan de otras congregaciones. Gracias por ellos. Bendícelos también, ayúdales. Ayuda a su pastor. Guárdalo, Señor. Guíalo y permite, Señor, que tengamos una unidad maravillosa en Cristo Jesús. Gracias, amado y buen Señor, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, qué mañana tan preciosa. Pedimos al Señor que el Señor siga siendo con ustedes y con este servidor conforme a su voluntad. Hermanos, gocémonos con todo lo que el Señor está haciendo. Y les recuerdo la cita bíblica, Juan 11:40. Jesús les dijo, o Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos amados, gracia y paz.